damos la bienvenida, amigos televidentes, al diputado Wilfredo Navarro, directivo de la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que, y a propósito, ayer el presidente se refería a la Revolución Liberal, ¿verdad? La de Zelaya, digo. Zelaya, digo. La de Y a Zelaya. propósito de eso, sabemos que usted ha sido historiador en eso, ha publicado varios libros sobre no solamente sobre la Revolución de Zelaya, sino también sobre Benjamín Celedón y otros. Y estamos trabajando en un libro de Sandino. Están trabajando en Sandino también. Qué bueno, qué bueno. Hablemos un poco sobre lo que decía ayer el presidente. Hay muchos aspectos que se pueden destacar. Bueno, ratificó que el enemigo sigue siendo el mismo, que no descansa, que continúa, ¿verdad?, acechando a los pueblos, pero que los pueblos no se dejan vencer, los pueblos luchan. También se refirió a los traidores, a propósito, ¿no?, a los apátridas. Y bueno, salió a relucir ahí lo que consideraba Sandino, Díaz Chamorro, y ahí la lista es más larga, ¿verdad? Sacarse el otro, y los apellidos son los mismos, Wilfredo. Bienvenido. ¿Y qué comentarios puedes hacer al discurso? Bueno, realmente ayer en la celebración de los 90 años de tránsito a la inmortalidad del general Sandino, pues el comandante Ortega dedicó su exposición a basarse en el pensamiento de Sandino. Y es interesante cómo a través del pensamiento de Sandino nos podemos proyectar en el momento presente. Las realidades, las agresiones son las mismas, el intento de sofocar la revolución sandinista sigue estando vigente, la plata que siempre, que no es de ahorita, que le dan plata a los traidores, sino que desde la época de Sandino había por debajo de la mesa grandes sumas de dinero que en ese momento, $1 millón, ahora parece, para algunos parecerá poca cosa, pero en esa época eran fortunas, que aún ahorita son fortunas, y esa cantidad de dinero se movía. Y algo interesante es cuando Sandino se refiere a los traidores. Primero hay que recordar que en la cultura antigua y en muchos países la traición a la patria es el delito más grave que existe, porque es traicionar a las raíces, a la madre patria y entregarse a una potencia extranjera. Y por eso es que los traidores a la patria son apátridas, sin patria. Y es interesante cómo el presidente se refiere a esta gente que aún estando fuera siguen queriendo hacerle daño al país, siguen queriendo destruir la revolución. Y yo estaba leyendo que el pensamiento y la lucha de Sandino es un ícono en el mundo en el momento que se da, porque es un momento donde los Estados Unidos se creen, se creen ahora que son los dueños del mundo, pero más en aquella época que no había ni Rusia ni China y había un sometimiento permanente de los europeos con Estados Unidos. Entonces, Sandino significa la posibilidad de que una organización militar y popular armada con ideología pueda lograr transformaciones sociales para el logro de los desposeídos. Entonces, si vos tras la paz esa posibilidad, te das cuenta que el Frente Sandinista realizó esa visión de Sandino, es decir, que a través de la lucha armada, una organización militar popular con una ideología y una doctrina, porque el pensamiento de Sandino no solo podés circunscribirlo a los posicionamientos que tenía Sandino en la lucha armada, sino que trasciende más allá. Sandino tiene el pensamiento del supremo sueño de Bolívar, y eso lo plantea Sandino a los presidentes de América Latina y les hace el reclamo. Ustedes no solo tienen el deber de defender la soberanía y la dignidad de sus pueblos, ustedes están obligados a hacerlo. Y Sandino promueve una nacionalidad única latinoamericana, promueve la unidad
de América, promueve hasta la creación de un ejército latinoamericano, promueve e impulsa cuestiones de turismo, culturales. Entonces, aquí la gente solo quiere ver a Sandino, el guerrillero, el hombre que está enfrentando al imperio, su proyección es internacional. Y eso, por eso es que Sandino se transforma en un ícono internacional. Y eso es lo que nos da el día de ayer el presidente Ortega cuando nos plantea esas visiones y esos pensamientos de Sandino. También se menciona el canal interoceánico, que claro, es tan estratégico. Pero dice Sandino que debe hacerse el canal, pero que quede en posición de los pueblos latinoamericanos. No es cuestión que va a venir a hacerlo aquí cualquiera. Y el tema del canal es un tema bien interesante porque desde la época de Zelaya generó situaciones políticas en Nicaragua. El caso es que Zelaya le envían la nota Knox porque él está en negociación con los franceses y con los japoneses para buscar la posibilidad de la construcción de un canal por Nicaragua, y los gringos inmediatamente miran eso como una incidencia en sus dominios en América, porque ellos a través de la doctrina Monroe, que decía América para los americanos, eso implicaba que América, los pueblos latinoamericanos, eran para los gringos. Y contra eso es que lucha Sandino, porque Sandino dice: mi lucha no solo es en Nicaragua, mi lucha tiene proyección latinoamericana porque yo me declaro un indio americano y estamos en contra de los abusos y de las invasiones que hacen contra los pueblos de América Latina. Sandino proyecta la lucha latinoamericana contra los abusos y él reclama permanentemente. Hay dos cartas, una en 1927 y otra en 1928, donde hasta convoca a una reunión en Buenos Aires para impulsar la idea del supremo sueño de Bolívar, que es un planteamiento que yo lo miro que se van generando las condiciones para que América Latina pueda llegar verdaderamente a formar un solo bloque frente a las agresiones del imperialismo. Y ahí vemos cómo se acerca Sandino con Darío, porque Sandino y Darío son íconos y prohombres de Nicaragua, pero también tienen una proyección internacional porque el legado que le dejan al pueblo de Nicaragua es el del rescate a la dignidad nacional, el nacionalismo, el antiimperialismo. Y ahorita me estoy acordando que en unos trabajos de Darío dice que si se juntaran el ABC de América Latina, que es Argentina, Brasil y Chile, si se juntaran todos esos vigores dispersos, estaríamos con la posibilidad de poder enfrentar al yanqui invasor. Entonces, desde Darío y Sandino tenemos esa visión que es un orgullo para los nicaragüenses, porque tenemos dos prohombres que están proyectando la visión de la dignidad nacional, del nacionalismo, del latinoamericanismo y del rescate de nuestra raza indígena que Sandino y Darío la llaman indohispana. Ahora, revisando la historia, vemos que, y esto es una realidad, vemos los mismos apellidos. Por ejemplo, ayer el presidente mencionaba Chamorro, Cuadra, el otro, Moncada, y ahí está hasta los Sacasa. Y eso me hizo recordar que en el segundo tomo de las obras de Carlos Fonseca, que habla de Sandino, él se va también recogiendo historias desde el tiempo del filibusterismo. Y entonces hay un dato interesante, que un Sacasa, y oíme el nombre, Crisanto, en aquel entonces, ¿verdad? Sí. Y entonces oíme que andaba buscando, se repiten los nombres. Es que, pues, que él estaba con ocupación, y mencionan otros chamorros, y que andaba buscando inclusive, imagínate, una licencia o una concesión para traficar con esclavos. Imagínate. Oíme, imagínate. Entonces los apellidos son los mismos y son los mismos que intentaron la mira, los apellidos Díaz y Chamorro, deben de haber algún día algún chamorro bueno, pues, pero la mayoría, hermano, todos son un símbolo de traición. Cuando nosotros
hablamos de Díaz y de Chamorro, y yo meto a los Sacasa también. Sí, claro, claro. Yo meto a los Sacasa y en cierta forma la ambición de Moncada, pues porque Moncada pierde la perspectiva de la lucha revolucionaria porque a Moncada lo paran en Tipitapa, porque ya las fuerzas revolucionarias, constitucionalistas, están a punto de entrar a Managua. Y hay otra, y si nos hacemos un poquito para atrás, nos damos cuenta que Sandino salva la revolución liberal, porque Sandino rescata a Moncada, que lo tenían en una encerrona en Boaquito, en Boaco Viejo. Entonces Sandino llega con los refuerzos, lo apoya y entonces Moncada continúa su carrera triunfal hasta llegar a Tipitapa, donde le ofrecen sencillamente, es que ese es el problema de los amarres, y lo menos que tenía Sandino era precisamente esa visión egoísta política y ambiciosa, porque cuando llega a Tipitapa los emisarios le dicen a Moncada, bueno, mira, evitemos derramamiento de sangre en Managua, te ofrecemos que termine su periodo los conservadores, vamos a elecciones y te garantizamos la presidencia. Entonces eso es lo que desmorona la visión revolucionaria de Moncada y se transforma en un traficante de poder y de ambición. Y contra eso es que se enfrenta Sandino. Y Sandino dice, yo estoy aquí para rescatar la soberanía nacional y yo no quiero un gobierno que esté respaldada por las armas y las botas de la ocupación, porque a Moncada le ofrecen la presidencia, pero con la permanencia de las tropas norteamericanas en Nicaragua. Entonces ahí es donde Sandino reacciona y dice, yo no quiero aquí a los norteamericanos, y transforma una lucha entre nacionales, porque la guerra en que se estaba participando era una guerra entre liberales y conservadores. Entonces, ahora que la ocupación y los yanquis se quieren quedar, la lucha ya no es una lucha entre nacionales, es una lucha contra la ocupación, contra la intervención y contra la injerencia. Y ahí nace esa fortaleza que le da a Sandino, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, la lucha contra el imperio y se transforma en un ícono revolucionario en América Latina y en el mundo. Y en América Latina es el generador de la primera guerra de guerrillas. O sea, Sandino establece como método de lucha armada la guerra de guerrillas y le dio guerra 6, 7 años a los norteamericanos. Participó en más de 500 combates Sandino, y hay toda una realidad, pero el aspecto de Sandino internacional a veces no se enfoca mucho, pero Sandino estuvo saliendo, estuvo visitando el mundo, anduvo denunciando por todos lados la invasión norteamericana, y eso le genera un respaldo internacional. Gabriela Mistral y destacados intelectuales del mundo, por ejemplo, Gabriela Mistral hasta llama a crear una legión de jóvenes de América Latina para la defensa de la revolución sandinista, y llama y dice, yo llamo para que se integren los jóvenes y que abandonen su casa y las universidades, porque es más importante la defensa de la soberanía nacional de Nicaragua. Pero Sandino lo trasciende, yo no estoy luchando solo por la defensa de la soberanía de Nicaragua, mi lucha trasciende al plano de la defensa de Latinoamérica. Y entonces ahí tenés el latinoamericanismo de Sandino, que se vuelve un hito emancipativo para América Latina y que es ejemplo para los posteriores movimientos revolucionarios en el continente. Incluso Sandino Wilfredo habla sobre los morfómenos, o sea, los que consumían en esa época en Estados Unidos las morfinas. Así es. ¿Y qué le dice Sandino en esta época a esa gente que por esa ambición desmedida
pierden su nacionalidad? Bueno, en primer lugar, Sandino habla de la descomposición social del imperio y la atracción que da el espejismo del confort norteamericano, pero detrás de eso está una explotación humana y además está la decadencia social producto de las drogas, que actualmente en Estados Unidos es un cáncer terrible. Entonces, Sandino desprecia a los traidores y hay una definición de Sandino clara, y por eso es que nosotros retomamos en la Asamblea Nacional ese pensamiento de Sandino, esa definición de Sandino que está plasmada en lo que dijo el presidente Ortega ayer de los apátridas, y que no tienen, y apátrida significa que no tienen patria, que renunciaron por ambiciones o por odios políticos a responder a los intereses de su patria. Aquí yo me acuerdo, antes de que tiráramos la basura para los Estados Unidos, aquí había gente que pensaba como norteamericano y respondían a los intereses norteamericanos. Y es que ellos se habían identificado claramente con el ser norteamericano. Y hay unos que dicen los gringos caitudos. Esa era una forma de señalar a los que eran nicaragüenses, pero como ya habían adquirido la nacionalidad norteamericana, se creían superiores. Y la realidad es que... Y de uno de ellos, que ahora ya no está, de uno de ellos mismos, salió la frase. Claro, claro. O un desprecio descomunal, ¿verdad? No, pero es que él dice eso pero no es porque como un lamento porque tenía que pagar. Así lo estaban afectando. Claro, pero no porque no le gustara a él ser norteamericano. Pero si él era gringo caitudo también. Wilfredo, ya no dicen gallo pinto, sino paella. Paecha. No, pero es que ahora y hasta quieren ser toreros, dicen, que son españoles. Al presidente solo le faltó arremedar a eso, porque aquí muchos han adquirido la nacionalidad española, pero otros se están luchando por hacerse gringos. Claro. Entonces habría que hablar como los gringos, pues, Mr., los misters y las misses. Ahí se quejó una ahí de las que andaba ahí, no, y si ahí no hablamos el idioma y no sé cuánto, y si ahí, pero bueno, pues no, hay que aprenderlo. Y ahí yo conozco casos de gente que aún con el parol se fueron a Estados Unidos y tienen 3, 4 meses y ya vienen de vuelta, hermano. Sí. Porque claro. creen que es chiche, que cuando llegar a Estados Unidos los van a estar recibiendo con los brazos abiertos y a ganar el montón de reales. Ahí, hermano, la cosa Pura está dura. mentira. O sea, no, ese es un espejismo. Claro. Un espejismo. Mejor estar en su patria comiendo gallito pinto, tortillita, queso, carnita, porque está ahí. Porque si vos vas a un supermercado en Estados Unidos, pues un carrito te cuesta $300. Y un apartamento lo menos $800. Entonces, la cosa no es fácil. Y más si va... Y hay que tener hasta 3, 4 trabajos. El tiempo se nos ha acabado. Pero bueno, yo gocé con el discurso del presidente ayer, y la realidad es que dijo la vicepresidenta, pues, que estos 90 años que han transcurrido, se miran pequeños o no fácil, pero hay que ver que el cordón umbilical que junta al Frente Sandinista con Sandino está en la creación misma del Frente Sandinista, porque ahí participa un miembro del coro de ángeles de Sandino, el general Santos López. Y el Frente Sandinista se ha transformado en heredero, en la visión, en los planteamientos y en las transformaciones que se están haciendo, heredero del pensamiento de Sandino. Muchas gracias, diputado Wilfredo Navarro. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a irnos a una pausa, no se vayan, ya regresamos.